Ahora vamos a conversar un poco sobre la forma en que se ha utilizado el arte, cómo el arte ha sido un instrumento o incluso solamente una manifestación de la humanidad en general. De modo que primero tenemos el arte como manifestación social, como símbolo de poder, el arte sagrado, el arte moderno y el arte como objeto de mercado. En estas imágenes podemos notar cómo el arte se perfila como una manifestación de su época y de su contexto social. Es decir, no es lo mismo cuando tenemos una obra de arte en un mural, como en este caso, donde la sociedad se manifiesta, donde la gente se manifiesta de manera a veces espontánea, a veces planeada, y dice un mensaje específico que quiere. A veces es solamente por una cuestión estética, pero la mayoría del tiempo nos dice algo acerca de la sociedad y del tiempo en el que fue creado. Vemos acá una carroza, por ejemplo, del Carnaval de Río, donde tenemos también, es muy emotivo, la imagen es muy expresiva y es parte de una fiesta donde la gente utiliza esta forma artística de expresarse desde la visualidad para dar una fiesta, para dar a entender lo que ellos pretenden en ese momento. Esta película Ciudad de Dios, no sé si la habrán visto, es una película que trata sobre la vida en las favelas brasileñas y cómo la extrema pobreza conduce a la juventud a una serie de caminos. Es una película muy interesante y está hecha específicamente para exponer una situación social evidente de un grupo muy específico. Quienes no conozcan la Guernica de Picasso, como es este el caso, esta obra fue elaborada por Pablo Picasso, se llama Guernica porque Guernica es un pueblo en Cataluña, donde durante la Segunda Guerra Mundial el dictador Franco, que era el dictador fascista de España, le dice a Hitler: mira, te voy a dejar que bombardees un pueblo de España para que practiques a ver si te sirven las bombas. Y entonces Hitler bombardea Guernica, que era el pueblo con toda la gente que ahí estaba, solamente para probar si los bombardeos servían, y en ese momento Franco hace la vista gorda. Por eso entonces Picasso hace esta obra de arte, que es una de sus más famosas manifestaciones y que es una protesta en contra de esta atrocidad cometida por dos dictadores fascistas. Obviamente esta obra la hace desde el destierro. De modo que no solamente estamos hablando de una situación política, estamos hablando de una situación también social y estamos hablando desde la posición de un artista que en el destierro, apartado de estas corrientes políticas, se manifiesta en contra de ellos. También tenemos la famosa fuente de Duchamp de 1917. En ese momento es un orinal que se pone dentro de un museo y que causa un gran escándalo. ¿Por qué es una manifestación social? Porque por primera vez la gente dice: el arte no sirve para nada y lo bonito no es lo único que tiene que existir. Y lo pones dentro de un museo porque el museo es la institución certificadora que va a decir qué es y qué no es arte. Entonces, claro, al incluir una pieza de estas tan ofensiva dentro de un museo, se está dando un enunciado, todo un pronunciamiento sobre el arte y sobre la estética. Todo esto resultado de las vivencias de los artistas durante la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de estas personas estaban buscando cómo huir para no participar en el ejército. Y finalmente tenemos al Che Guevara, que es obviamente una manifestación muy popular de un guerrillero que era un médico argentino que pelea en la guerra de la Revolución Cubana y que colabora con los ideales socialistas del momento. Sin embargo, vean cómo incluso esta imagen, que es muy icónica y que es venerada por muchas personas, se convierte posteriormente en otra cosa y pierde totalmente su significado social original
para hacerse algo de manifestación popular. Hoy en día uno se encuentra cualquier camiseta, cualquier gorra, cualquier bolso con la cara de Che Guevara y no tiene absolutamente nada que ver con la Revolución Cubana, y la mayoría de la gente que ve la imagen sabe de pronto cómo se llama, pero no sabe del todo de dónde era ni por qué es una imagen icónica. El arte como símbolo de poder. Aquí podemos ver tres imágenes muy expresivas para esto que estoy tratando de exponer. El arte como una cosa muy hermosa se utiliza para demostrarle a la otra gente que yo puedo gastar mis dineros en cosas que son muy hermosas y en cosas que no son necesarias, pero que son lujosas. Tenemos en la derecha tenemos el Palacio de Versalles, una habitación del Palacio de Versalles. ¿Cuánto de los objetos que están en esa habitación son necesarios para uno vivir, para uno quedarse a dormir en una habitación? Es pura exposición de lujo, no tiene otro sentido más que decirle a la gente: yo tengo tantísimo poder, tantísima capacidad de gasto, que puedo hacer esto solo para cerrar los ojos y acostarme a dormir. Entonces es una manifestación de poder, tanto que cuando la realeza francesa fue eliminada completamente, el Palacio de Versalles se convierte en un museo y también es una manifestación del poder de Francia como un país desarrollado que puede tener un palacio solo para que la gente lo visite porque es muy hermoso. Tenemos a la emperatriz japonesa en el centro, y esta foto tiene un detalle específicamente muy interesante. Si ustedes ven los pliegues entre la ropa, verán que existe una cantidad muy grande de capas de tela. Todas estas capas son de seda. En la realeza japonesa, desde el medioevo, se acostumbraba que un kimono vale una fortuna. Uno vale una fortuna. Entonces, entre más capas de kimonos tenga la persona, más adinerada se ve. Pueden notar en este caso lo exacerbada de la cantidad de capas y cómo la persona que está atrás, que es menos importante, tiene menos capas. Entonces, no es que la persona tenga mucho frío o que necesite más ropajes, porque sí, es porque cada una de esas capas vale un dineral y es una forma de demostrar que yo tengo un dineral para ponérmelo encima y para mostrárselo a las personas. Finalmente tenemos nuestro nuevo y flamante edificio de la Asamblea Legislativa, que ¿qué es lo que trata de exponer? Bueno, si ustedes ven el edificio anterior de la Asamblea Legislativa, es un edificio pequeño que tiene una casa muy bonita al frente, como muy antigua y muy tradicional, y eso demostraba unas cosas sobre el gobierno costarricense. Hoy este gobierno se ha encargado de construir este monumento cuadrado que es toda una fortaleza y dice cosas aunque no las diga verbalmente. Es decir, tenemos una cosa monumental, gigantesca, para demostrar que somos un poder muy grande, muy importante. Todos los países del mundo lo hacen y a nosotros nos había tomado más bien tarde para hacerlo. Entonces tenemos un edificio gigantesco que es absolutamente cuadrado, lo cual demuestra que no hay ningún interés por la expresión, sino por la estructura. Es el lugar donde se editan las leyes y donde se promulgan las leyes, o sea, es estructura, y qué más estructura que un cubo. Y por otra parte tenemos una ausencia absoluta de ventanas que nos está demostrando que lo que pasa de adentro hacia afuera no se puede ver, o más bien de afuera hacia adentro no se puede ver, pero ellos sí lo pueden ver a uno. Es una forma de decir: estamos vigilados, y es una manifestación de poder. En cuanto al arte sagrado, bueno, vamos a decir que hay muchas formas de expresar lo sacro a través del arte. Aquí tenemos muchas de las manifestaciones y lo sagrado no es igual para todas las personas. Es decir, tenemos una manifestación como esta pirámide, que es una pirámide en Guatemala, donde no solamente demuestra el contacto con la trascendencia y con los dioses, y también demuestra obviamente el poder de una cultura en su momento y de una religión, sino que además estas pirámides estaban construidas de acuerdo con toda una serie de estudios astrológicos para que hubiera una coherencia entre
la alineación del universo con la alineación del edificio, y eso por supuesto nos dice cosas importantes acerca de este pueblo y acerca de cómo ellos veían el mundo. Por otro lado tenemos el elefante sagrado de Ganesha de los hindús, que nos demuestra o nos hace una visión de cómo puede ser la forma en que ellos visualizan a sus dioses, y los dioses no son más que manifestaciones de la naturaleza que toman formas reconocibles para ellos. En este caso tenemos una persona que tiene muchos brazos y que además tiene cabeza de elefante, porque el elefante tiene una simbología, y todo esto está acompañado y expresado. Todas estas hojas, este ratón que tiene en la parte de abajo, cuenta una historia, y además de utilizarse como una manera de expresar prestigio, poder y de mostrar respeto, también cuenta una historia, la historia en este caso del Dios y de sus características principales. En la Iglesia Católica pasa exactamente lo mismo cuando vemos la diferencia entre una virgen y otra. Nosotros tenemos en Costa Rica la Virgen de los Ángeles, que tiene una forma. La Virgen de Guadalupe en México tiene otra forma, la Virgen del Cobre tiene otra forma, la Virgen de Lourdes tiene otra forma, y esas diferencias son formales, pero porque nos cuentan la historia que nos quiere contar, no es solamente porque para distinguirlas unas de otras, sino que además nos están relatando de dónde viene el asunto. Y a la derecha tenemos este, que es el monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial de los judíos, donde lo que tenemos es básicamente un cementerio con un montón de placas que tienen muchos nombres de personas que murieron en su momento, sacrificadas, y también es sagrado para mucha gente, aunque no tiene una manifestación religiosa explícita. Es un lugar sagrado y se construye de una forma sagrada. Y vean también cómo las épocas van cambiando, los lugares van cambiando y las formas de expresión van cambiando. Aún así, el arte sagrado sigue siendo uno solo. En el siglo XX tuvimos un desarrollo del arte por el arte. ¿Qué significa? Se pierde un montón de estas estructuras que se tenían antes, donde el arte solo funcionaba en virtud de, sino que además ahora lo importante es que el arte en sí mismo es importante. Y entonces tenemos manifestaciones que solamente estudian la forma, que solamente estudian la belleza o, en dado caso, la no belleza de las cosas, y el arte se vuelve un valor en sí mismo. Y ese valor entonces crea los mercados artísticos que conocemos hoy, que están sostenidos básicamente por los críticos, que son quienes dicen qué vale y qué no vale y cuánto vale. Tenemos, por ejemplo, el suprematismo, que era una manera de buscar la trascendencia de lo divino a través de los ángulos rectos y los colores básicos. Ven que es un discurso totalmente abstracto que solamente trata de ensalzar el arte por el arte. Tenemos por otra parte esta abstracción de Lola Fernández, que es una pintora costarricense muy famosa por sus aportes a la plástica y a la abstracción costarricense. Esta es una pieza que su valor es contemplativo, es decir, lo que yo veo es lo que hay. No me está dando formas, no está buscando unas formas reconocibles ni una conexión con la naturaleza, sino que yo me vuelo ahí en mi imaginación y disfrutaré de los colores y de las direcciones y de las formas, nada más. Tenemos una esfera dentro de una esfera. Esta es una obra que está en el Vaticano. Para mí es una preciosidad, y básicamente es como si fuera una esfera mecánica dentro de otra esfera mecánica que a su vez se rompe, y si usted se pone a ver, realmente no es como que funcione, no es como que una rueda va a girar dentro de otra rueda ni nada por el estilo, sino que es un estudio de la forma y una expresión a través de la forma. El cuento existe, sí te cuenta una historia, pero no te la cuenta con personajes, solo con formas. Entonces, una interpretación que podríamos dar de esta pieza es el planeta mecanizado que se rompe dentro de sí mismo para mostrar que solamente existe más mecánica. Y lo curioso es que esta pieza está puesta en el centro más importante de la cristiandad occidental. Y no es una pieza religiosa, pero está ahí y se convierte en, sí, es una obra de arte muy hermosa que está en el Vaticano y por eso es muy famosa. ¿Cómo vamos a obviar a Jiménez de Heredia y sus famosas esferas que se van desdoblando y que se van convirtiendo en mujeres? Entonces
tenemos una valoración del arte por el arte, es hermoso y porque es hermoso es válido. Que dice la pieza no es tan importante como lo hermosa que pueda ser la pieza. Y finalmente tenemos la palomilla de badminton de Oldenburg, que es simplemente una palomilla gigantesca. No hay ahí mayor estudio de la trascendencia, ni hay una cuestión de buscar lo que no existe. Es simplemente una palomilla gigante y eso es lo que es válido. Una cosa gigantesca que te encontrás en un parque ahí sembrado. Esto nos lleva eventualmente del desarrollo del arte por el arte, que es válido en sí mismo, al arte como objeto de mercado. Tenemos desde las piezas que son muy sencillas, entre comillas, como estas artesanías que vemos en la esquina izquierda, donde es una misma forma repetida y lo que gusta es que es bonito, que es expresivo y el asunto es que está hecho para vender. Pero ¿cuál es esa diferencia con respecto de una galería de arte, que es lo que vemos al otro lado? Que es una galería de arte donde venden piezas muy hermosas y la gente las lleva porque son hermosas y no necesariamente porque digan o expresen o porque sean muy profundas, sino que la gente va y compra arte porque es arte. Y así vamos a ver en las giras, en los museos y en todos lados que nos vamos a encontrar este tipo de valoración un poco caprichosa, donde el arte simplemente es caro. Existen piezas de arte conceptual que, por ejemplo, te venden por metro cuadrado. Entonces es una cantidad de bambúes recostados en una pared y vos podés pedir la cantidad en metros de bambúes que querés y así va a valer. Aquí abajo tenemos también una subasta de arte donde vemos el grito de Munch, que vale una millonada, que por supuesto no equivale a los materiales con los que está hecho, sino que tiene en sí mismo un valor porque es una obra de un artista muy famoso que está muerto desde hace mucho tiempo y que representa un movimiento artístico que fue en su momento muy reconocido y que ahora todo el mundo conoce. Esta obra ustedes han visto la cantidad de memes que le han hecho porque es muy famosa, sencillamente, y por ser famosa ya es muy cara, solo porque